En el presente video podremos analizar las experiencias de los maestros de escuelas multigrado, escuelas completas y maestros de educación física. Como sabemos, la educación en México va avanzando para dar una educación de calidad a los niños y jóvenes. Es por ello que los maestros están en constantes capacitaciones para lograrlo. Actualmente, trabajan implementando proyectos educativos de diversas maneras, pero siempre adaptándose a las necesidades de los alumnos y el contexto del aula. El enfoque de estos proyectos puede variar según la metodología utilizada, pero el objetivo siempre será el de fomentar un aprendizaje significativo para los alumnos. Por otro lado, es importante que los maestros tengan conocimiento de los programas educativos nacionales, ya que estos les garantiza una educación de calidad, coherente y relevante para sus alumnos. Buenas tardes, mi nombre es José de Jesús Franco Méndez. Soy profesor de la Escuela Ignacio Allende de la comunidad de Coronillo, municipio de Axala. La escuela es multigrado en modalidad unitaria. Mi nombre es Carlos Morales Hernández, trabajo en una escuela completa, nada más con 34 años de servicio. ¿Cómo trabajan los proyectos educativos en la suya? En la escuela multigrado en la que aquí estamos laborando se trabaja principalmente al ser los 6 grados escolares que estamos trabajando dentro de una sola aula. Entonces los niños obviamente son de diversas edades, desde los 7 hasta los 11, 12 años. Debemos de buscar la manera de cómo entrelazar los contenidos, ¿sí?, de cada grado que hay para poder, para que ellos puedan trabajar en conjunto de manera equitativa y entre ellos los más grandes apoyen a los más pequeños siendo moduladores, ¿sí? De esta manera vamos a rescatar principalmente los contenidos que se entrelazan grado por grado o ciclo por ciclo, los más importantes, para que de ahí podamos rescatar de igual manera los que son los proyectos de aprendizaje o los PDA. Una vez que tengamos esto, vamos a poder empezar nuestra clase o nuestro proyecto dando una introducción al tema y rescatando, los conocimientos previos que los niños tengan del proyecto que se va a ver. Al ser una comunidad donde se está trabajando, obviamente no podemos exigir ciertos recursos o ciertos materiales para trabajar. Debemos nosotros como docentes acoplarnos y buscar aquellos recursos que se tengan en el lugar, y por obvia razón vamos a buscar proyectos que también faciliten el trabajo dentro del aula y faciliten el trabajo de los niños, del docente y del padre de familia, para que sí podamos explotar y aprovechar el lugar en donde estamos trabajando, la comunidad en este caso, y los niños puedan adquirir esos aprendizajes o esos conocimientos, o ahorita, como la nueva escuela mexicana lo está pidiendo, los PDA, que son indispensables para su formación académica. Una vez que tengamos eso, podemos empezar a trabajar, a repartir actividades, a buscar material tangible, material de apoyo que va a reforzar el aprendizaje que los niños deben de tener y deben de alcanzar, para que al final, a la hora de llegar al proyecto o al trabajo final, válgase la redundancia, ellos ya hayan adquirido de manera permanente los PDA y así podamos concluir el tema, el proyecto, de una manera satisfactoria en su totalidad, sin perjudicar el aprendizaje de los niños y caer en lo que es el rezago educativo. ¿Cómo consideramos los proyectos? Bueno, los proyectos en primer lugar vienen del plan sintético, los que nos da el gobierno, en primera instancia el gobierno federal, posteriormente el gobierno estatal, y ya nosotros los colocamos o los acomodamos como se conoce como planeación analítica, ¿sí? En el cual debemos de considerar muchas cosas: el contexto social, el propio niño, en cómo vive, qué tiene, qué no tiene, y nos va a llevar a adecuar el proyecto correspondiente, uno que le quede prácticamente a todos. Va a haber uno que otro que no le quede por diversas circunstancias,
el contexto familiar, el contexto social, contexto socioeconómico, muchas circunstancias, pero nosotros debemos adecuar cada uno de ellos. Nos dicen que tenemos la libertad de elegirlo, sí, tenemos la libertad de elegir uno u otro proyecto, pero al final de cuentas nos lo marca en el plan sintético, que viene desde la federación. ¿Por qué es importante que conozcan los principales programas educativos nacionales? El ser docente no solo es venirse a parar frente en el salón, a estar frente a los alumnos, dar la clase, hablar de un proyecto, de un tema, de un contenido. Como docentes también debemos de conocer aquellas estrategias, formas o métodos de trabajo para beneficiar no únicamente el aula por dentro, sino también beneficiar en la escuela en general. En este caso, al ser una escuela multigrado unitaria, como docente nosotros nos volvemos todólogos. ¿Qué quiere decir eso? Que aparte de atender a los niños con sus libros, con sus libretas y sus actividades, debemos de ver la manera en cómo ellos pueden estar más cómodos, tengan espacios favorables para que ellos estén a gusto y puedan facilitar de igual manera su trabajo y su aprendizaje. Entonces, como docentes debemos de ir tocando puertas en diferentes instituciones, ya sean educativas, de instituciones gubernamentales, para que brinden el apoyo, ya sea tanto con material didáctico, con apoyo económico, para así incrementar la infraestructura del plantel. Muchas veces los niños no nada más necesitan tener un aula, una silla, una mesa, y lista de útiles escolares, ¿sí? Sino que también ellos necesitan sanitarios, necesitan desayunadores, necesitan una canchita para realizar actividades físicas y deportivas, un techado, o a veces necesitan insumos para los honores. Todo esto, aunque parezca algo externo al aprendizaje o a los contenidos que se están manejando dentro del nuevo modelo educativo, sí, también son indispensables para seguir fomentando también la educación cultural, ¿sí? El patriotismo que tenemos. Entonces, es por eso que como docentes debemos también de conocer qué instituciones visitar, qué tipo de recurso pedir, ¿sí? Para beneficiar a la escuela en donde estamos y obviamente beneficiar al alumno. Podemos ir a tocar puertas de un ayuntamiento, podemos ir a tocar puertas de la Secretaría de Educación Pública, podemos ir a tocar lo que es las puertas de las oficinas de espacios educativos, podemos ir a tocar la puerta de una supervisión, de una jefatura de sector, y así una vez que ellos tengamos respuesta de ellos, aprovechar los recursos y los programas que ellos nos dan para la mejora educativa de la escuela en la que estamos. Bien, la importancia de los principales programas educativos nacionales. En primer lugar, hay dos vertientes. Uno que se llama la infraestructura, en el cual lamentablemente pues no llega a todas las escuelas, aún tengan la necesidad que tengan. Se supone que se los dan a las escuelas con mayor necesidad, pero a la mera hora vemos ciertas cuestiones por ahí que no nos explicamos por qué llegan a una escuela que realmente no llegan a una escuela que lo necesitan, y a otra que no lo necesita, sí le llegan. Por ese lado ahí no se puede hacer mucho. Ahora, en cuestión de programas educativos aplicados a los alumnos, sí es importante conocerlos. ¿Por qué? Porque los anteriores nos llevan a los de hoy en día de la nueva escuela mexicana. Es decir, los que hoy estamos trabajando en la nueva escuela mexicana, al final de cuentas, vienen siendo, si no los mismos, a veces cambian de nombre, ¿sí? Hoy en día dice tomar mucho en consideración el contexto social, socioeconómico de los alumnos. Y anteriormente, ¿qué hacíamos? Investigamos con la ficha individual acumulativa qué es lo que había atrás de ese alumno. Entonces, si tomamos en consideración de años atrás, ahorita sí hay cambios, hay que registrar mucho, hay que registrar hasta cosas que anteriormente no lo hacíamos, pero al final de cuentas, si los comparamos, tienen muchas similitudes. Que no los encontremos porque no los habíamos manejado, ahí es donde sí hay un problema. Los tenemos que ver, los tenemos que enfocar a lo de hoy. Y como dije hace un momento, a veces nada más cambia de nombre. Y eso es en general. Y la importancia, pues ahí está derivada. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y con qué lo voy a hacer? El material humano que tenemos es increíble, que lo podemos moldear de acuerdo
a nuestras propias capacidades y antes le decíamos deficiencias, ahora oportunidades que nos dan los niños. Y sí se puede. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 3, nos marca que la educación debe ser obligatoria, laica y gratuita. Esto garantiza que los niños, niñas y adolescentes tengan una educación de calidad. Considera que el artículo 3 se cumple según sus principios de laica, gratuita y obligatoria. Bien, el artículo 3 nos dice que tiene que ser una educación laica, obligatoria y gratuita. Bueno, en la escuela pública como tal, en la parte de que es laica, sí. Tratamos de alejarnos de los contextos que nos hablan de religión, política y demás, ¿no? Para no entrar en controversia. Gratuita, ahí diferimos un poquito porque generalmente lo que concierne a la gratuidad es el pago hacia los maestros, a los intendentes, los que son de gobierno, pero el mantenimiento de los mismos, ahí sí no. Es muy difícil con los programas de la pregunta anterior. La escuela es nuestra, por ejemplo. Nada más llegan algunas escuelas y de toda la necesidad que llega a esa escuela, nada más es una parte. Del 100%, si llega una cuarta parte, es muchísimo. Entonces, esa está la gratuidad. De antemano, laica, volvemos a decir, no se inmiscuye en la religión, para nada. Pero si nos pasamos a la particular, ahí sí. Ahí va a depender y no podemos decir que no se dé, porque de antemano cuando estamos inscribiendo al niño en una escuela particular que sea de X o Y religión, ya sabemos que eso se les van a dar cada cierto tiempo. Pero en términos generales, lo único que sí difiero como docente, y lo he visto a través de los años, es que sea gratuita. Gratuita nada más en una parte, y la demás, que es la infraestructura, falta mucho. En la modalidad de escuelas multigrado, en este caso unitaria, se pretende que siempre la educación debe de ser, de acuerdo al artículo 3, gratuita, laica y obligatoria. Gratuita es obviamente porque no se cobra una mensualidad, no se cobra alguna aportación extra de manera forzosa. Recordemos que al ser unitarios y al estar en una comunidad, muchas veces hay carencias también por parte de la población, sobre todo a la hora de mandarlos a la escuela. Por ello muchas veces no se les exige uniforme, no se les exige útiles de tal marca o de tal calidad. Siempre se les da ese apoyo o esa facilidad para que los padres y los alumnos, siempre y cuando asistan a la escuela, no se les exige. De esta manera también no se les exige el apoyo de una cuota, ¿sí? Muchas veces lo que se hace es aquí en la comunidad, para darle mantenimiento a la escuela y esta no se mantenga sucia o esté en condiciones deplorables, se les pide que ellos cada determinado tiempo realicen lo que es una faena. ¿Qué es esa faena? Son las diversas actividades de mantenimiento y limpieza que se le da a la institución. Ellos limpian las áreas verdes, ellos hacen el aseo de la escuela, de los baños, ¿sí? Ellos pintan la escuela, arreglan las sillas, en dado caso que se rompan, las soldan, las clavan, hacen todo tipo de reparaciones para no causarles una cooperación extravagante u obligatoria. En lo que es laica, también recordemos que esto quiere decir que la escuela esté libre de alguna religión. Es por ello que aquí se atienden a todos los alumnos sin importar su religión, ya que los contenidos que se ven o los temas a trabajar no tienen que ver con alguna religión en específico. Cuando realizamos ciertas actividades del mes o del proyecto de convivencia, nosotros debemos de tomar en cuenta si algún niño o algún padre de familia nos dice que no va a participar porque su religión no lo permite o no creen en ese tipo de actividades y no las pueden llevar a cabo, nosotros no podemos obligarlos o forzarlos a que las realicen o decirles que se les va a a restar puntos y a afectar su calificación, porque ahí nosotros estaríamos actuando
éticamente, sin ética, perdón. Entonces, nosotros debemos de ser comprensibles con ellos y darles de igual manera un trato. Si no participan, no hay ningún problema. Y que la escuela sea obligatoria, no podemos obligar nosotros a los padres de familia, ¿sí?, a que lleven a los niños a la escuela, aunque claro, bajo ley está escrito y estipulado que todos los niños deben de recibir una educación sin excepción. Pero como repito, no podemos obligar a un padre de familia que lleve a su hijo por diversas situaciones. No sabemos qué es lo que está pasando que acredite que el niño no lo lleve a la escuela. Pero si ellos no quieren dar una cooperación voluntaria, no desean participar en ciertas actividades para la mejora de la escuela, es de esta manera, caemos en esto, de que no los podemos obligar. Ya es a conciencia de cada uno. Pero si ellos deciden mandarlos, siempre son bien recibidos. Bien, en términos generales, la educación va a depender mucho cómo la tomemos. Tenemos hoy en día un gran problema que son los padres de familia. El docente en la actualidad estamos muy amarrados porque si levantamos tantito la voz en llamarle la atención a un niño, resulta que hoy en día es daño psicológico. Hoy en día no les podemos decir absolutamente nada porque entra el papá, trae derechos humanos, entra mamá, igual, y lamentablemente el propio gobierno ha amarrado las manos al maestro para darle margen a los padres de familia. Sí lo tiene que dar, porque sí, de antemano como padres de familia cuidamos a los hijos, pero hay momentos en que esto es excesivo, que no permiten que el niño avance en la cuestión educativa. Y un punto importantísimo y que tenemos muy confuso: la educación no es en la escuela, la educación es en casa. En la escuela recibimos instrucción nada más. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho a la educación en México, garantizando que ésta sea laica, gratuita y obligatoria hasta el nivel medio superior. Busca promover el desarrollo integral de los individuos y la igualdad de oportunidades, subrayando la importancia de una educación que fomente la ciencia, la cultura y el respeto por los derechos humanos. Además, establece que la educación debe orientarse hacia la formación de ciudadanos responsables y críticos. En resumen, este artículo refleja el compromiso del Estado mexicano con la educación como un medio fundamental para el progreso social y la equidad. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Ariel Ponce Beltrán. Soy licenciado en Educación Física. Llevo 24 años de servicio. En este tiempo estoy trabajando en el nivel de preescolar. Hola, buen día. Mi nombre es Mayola Alejandra Rivera Aji. Soy docente de Educación Física en una escuela primaria. Yo considero que la educación física es de suma importancia porque mediante ella nos desarrollamos físicamente, cognitivamente y emocionalmente. Y no solo en mi nivel educativo, sino desde todos los niveles iniciales, porque el ser humano tiene fases de desarrollo que son muy importantes estimular en el tiempo indicado. ¿Por qué considera importante la educación física en el nivel en el que se encuentra? Bueno, la educación física en el nivel de preescolar es muy importante, ya que por la etapa de desarrollo en la que se encuentran los alumnos, nosotros influimos de manera determinante en el trabajo que realiza la educadora dentro del grupo. Es decir, nosotros trabajamos lo que es ubicación espacial, lateralidad, el desarrollo de la motricidad fina, gruesa, normas, hábitos, imágenes de autoridad, valores, una vida saludable, la higiene, etcétera. Entonces, estamos muy compaginados lo que es el trabajo de educación física con la maestra de grupo. Es por eso que es muy importante que el alumno de preescolar reciba, además del trabajo en el grupo, una retroalimentación mediante el juego y actividades lúdico-deportivas en la cancha con el maestro de educación física, las reafirma.
¿Cuáles son los criterios que utiliza para evaluar de manera general a sus alumnos en educación física? Al entregar mi evaluación, yo lo que utilizo es una lista de cotejo, en la cual ahí se evalúan los aspectos que les mencioné anteriormente, como por ejemplo el desempeño en clase del niño, que les dije que incluía los valores. Si se les encarga algún material, también ahí es tomado en cuenta, su asistencia, y es una calificación la que se plasma en nuestra lista de cotejo. Si algún docente lo requiere y gusta alguna observación de ciertos alumnos, nosotros se la proporcionamos. Bien, bueno, en el nivel de preescolar no se aplica una calificación como tal, se hace una descripción de habilidades y de capacidades que los niños tienen. Nosotros actualmente tenemos un nuevo programa, que es la Nueva Escuela Mexicana, en donde la evaluación es formativa. Entonces se realiza un proceso muy complejo durante todo el periodo. Al inicio es una evaluación diagnóstica, se llama. Esta, bueno, nos sirve para identificar cuáles son los aprendizajes previos que los alumnos tienen, dependiendo del nivel, el grado en el que estemos trabajando. Esta evaluación diagnóstica también nos sirve para identificar y jerarquizar los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje que vienen en nuestro programa sintético y que nosotros ubicaremos en un programa que se llama analítico, para jerarquizar, como les dije, los procesos de desarrollo que se trabajarán en el primer trimestre, basados en la evaluación diagnóstica. Una vez que ya tenemos esta jerarquización, se hace una planeación, y durante todo este proceso, durante este trimestre, se realiza una evaluación sumativa, formativa, mediante instrumentos como son las listas de cotejo, como son un diario de campo, y al final del trimestre yo le entrego a la docente frente a grupo una descripción de los avances de estos procesos de desarrollo mediante una rúbrica, a la cual yo le asigno 3 indicadores, que es si lo logra, está en proceso de lograrlo o necesita apoyo. Así es como realizamos la evaluación en el nivel de preescolar de nuestra educación física. Sabemos que en el sistema educativo nacional han existido varios planes de estudio, en el 2011, el 2017, el 2022 y actualmente pues la NEM. ¿Usted considera que su forma de evaluar a sus alumnos ha cambiado conforme el paso del tiempo o sigue siendo el mismo? La evaluación sí ha cambiado con el paso del tiempo. Anteriormente al niño se le evaluaba por cómo realizaba ciertos ejercicios, ya sea saltar, correr, desplazarse, pero uno calificaba eso, uno evaluaba eso, qué tan bien lo hacía y qué no. Ahora la evaluación con el paso del tiempo se ha vuelto más, para mi punto de vista, humanista, porque ahora tomas en cuenta también los sentimientos del niño, su actitud a la manera de realizar el ejercicio. A lo mejor no le sale perfecto, pero si tú observas que el niño sí tiene empeño, le echa ganas, participa, entonces tú tomas en consideración todos esos puntos, no como antes, que era muy tajante y que era, bueno, él no pudo brincar, tiene un 8, un 6, y ahora no, ahora interviene mucho sus actitudes, él cómo se desempeña en la clase, pero mediante actitudes, cómo él se comporta. En un salón de clases existen diferentes necesidades, tipos y estilos de aprendizaje. Cuando se encuentra inmerso un niño con necesidades especiales, ¿lo evalúa de la misma manera o cambia su forma de evaluar? Muy bien, actualmente el nuevo programa de estudios, que es la Nueva Escuela Mexicana, prevé que todos los estudiantes tienen derecho a la educación. Hace mucho hincapié en que esta sea inclusiva. Entonces, dentro de lo que es la inclusión en el nivel de preescolar, si nosotros detectamos un niño que tiene alguna necesidad educativa, necesitamos hacer una evaluación para identificar cuál es esta y en qué lo afecta. Si estamos hablando de una necesidad educativa motriz,
bueno, pues realizamos una adecuación curricular al proceso de desarrollo de aprendizaje del niño con la intención de que se integre a las actividades motrices que realizamos en la clase de educación física. Si la necesidad educativa tiene que ver con un problema cognitivo o de aprendizaje, entonces esto es mucho más complejo. Ya requiere de un proceso de adaptación y necesitamos también nosotros tener un apoyo externo e interdisciplinario que se le llama, con un maestro de educación especial que nos va indicando las adecuaciones curriculares tanto a la maestra de grupo como al docente de educación física, para que podamos en la medida de lo posible integrar a este alumno al proceso educativo en su grupo. Entonces sí, es necesario, es indispensable, y actualmente más porque la nueva escuela mexicana lo prevé y requiere de que todos los alumnos se integren y no queden fuera del proceso de aprendizaje. Los niños con barreras de aprendizaje, a la hora de evaluar, yo utilizo la misma evaluación para ambos. Simplemente que los parámetros para el niño que presenta una barrera son diferentes, son más flexibles. Es en base a lo que él puede desarrollar durante la clase, pero la batería, la evaluación sí es la misma. ¿Cuál es uno de los mayores desafíos a los que se ha enfrentado al evaluar a sus alumnos y de qué manera los ha resuelto? Muy bien, como educador físico, el principal problema que tenemos al realizar la evaluación es el tiempo. Nosotros tenemos muy poco tiempo en lo que es nuestra disciplina en las escuelas. En el nivel de preescolar, por ejemplo, yo tengo 2 preescolares y solamente aquí, por ejemplo, en este preescolar Jardín Niños Patria, yo los veo 2 veces a la semana. Otro problema que tenemos es que atendemos a toda la población. Entonces esto complica mucho el proceso porque son muchos niños y es poco tiempo. Actualmente, como el proceso es formativo, la evaluación es formativa, pues tenemos que tener un conocimiento mucho más amplio, individual de los niños, para poder hacer una descripción más real y más contextualizada a las necesidades que tienen actualmente. Esto, bueno, sí requiere de un proceso mucho más complejo, con la utilización de más instrumentos que nos apoyen a esta evaluación. Y bueno, yo a título personal creo que el principal problema que tiene el educador físico es el tiempo frente a grupo, y que atendemos a toda la escuela. Eso limita mucho el proceso de evaluación y hace que tengamos que utilizar muchas estrategias para poder identificar cuáles son realmente las necesidades y favorecerlas. Durante mi experiencia docente, el mayor desafío que he presentado o que se me ha presentado es la errónea idea de que el niño, al salir a educación física, sale a jugar. Solamente es puro juego sin ningún objetivo, y que por ende él tiene un 10 en automático. Y no es así, porque educación física sí es correcto, salen a jugar, pero todo va planeado, todo tiene un objetivo. Entonces, mediante la práctica, yo le he dado solución a esta idea errónea que tiene la mayoría. Yo en la práctica diaria, al trabajar, al manejar mi planeación, al tener objetivos específicos de cada clase, he logrado ir cambiando ese pensamiento equivocado que tienen hacia la educación física. Al entregar sus calificaciones al docente, ¿qué instrumentos de evaluación utiliza para su entrega? Bueno, para hacer la entrega trimestral de la evaluación a mis compañeras docentes, utilizo la rúbrica descriptiva. Yo realizo una descripción de los procesos de desarrollo de aprendizaje que el niño tiene que cumplir en ese periodo. Y bueno, ¿qué es lo que tiene esta estrategia? Es la lista, tiene los indicadores de lo realiza, necesita apoyo o está en proceso, y la descripción arriba. Entonces la maestra lo que hace es leer el nombre, si está en proceso, y busca la descripción, y ella la utiliza
para, junto con los otros contenidos que ella tiene en el campo formativo de lo humano y lo comunitario, hacer una sola evaluación, no solo de educación física, sino del campo formativo, que, bueno, prevé varios contenidos, no solo de educación física, pero en lo particular así es como yo evalúo y es lo que entrego a la docente frente al grupo. Al entregar mi evaluación, yo lo que utilizo es una lista de cotejo, en la cual ahí se evalúan los aspectos que les mencioné anteriormente, como por ejemplo el desempeño en clase del niño, que les dije que incluía los valores. Si se les encarga algún material, también ahí es tomado en cuenta, su asistencia, y es una calificación la que se plasma en nuestra lista de cotejo. Si algún docente lo requiere y gusta alguna observación de ciertos alumnos, nosotros se la proporcionamos.